struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Muy buenas a todos, súper capaces. Una semana más seguimos aquí al pie del cañón para acercarnos a la diversidad funcional. En este caso, además, con mucho cariño, porque esta semana, concretamente el domingo 14 de junio, se celebra el Día Nacional de la Lengua Española de Signos, una realidad, una lengua, un sistema no solamente de signos, sino toda una cultura y una identidad que conocemos semana tras semana gracias a la inestimable labor de nuestro compañero Juan Luis Luque. Hola, Juan Luis. En este sentido, esta semana hemos querido darle un poquito más de contenido, acercarnos a algún proyecto muy interesante y también daros algunas pautas para que la uséis con mucho amor y con mucho mimo, tal y como se merece esta lengua y todos aquellos que la practican, sobre todo por necesidad. Como os digo, comenzamos el programa con una entrevista que está protagonizada por un compañero, un profesor concretamente, un profesor que inició en el año 2004 un proyecto precioso de bilingüismo y creo, me parece que ya nos está esperando. Segundito. Francisco, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy que queremos dedicar a la lengua española de signos. Me gustaría que nos contases un poco sobre todo Muchas gracias. Me gustaría sobre todo que nos contara pues este proyecto tan bonito que tú desarrollas desde el año 2004, si no me equivoco, que a la gente le puede chocar, pero que no es otra cosa que convertir unas clases en bilingües, pero en bilingüe en lengua de signos española. Sí, sí. Yo en mi trabajo diario dentro del proyecto bilingüe es maravilloso y muy positivo porque mi trabajo consiste dentro del aula estar con mi compañero profesor tutor, pues más o menos vemos lo que se va a dar en clase para hacer una adaptación curricular. Y también pues yo hago un pequeño taller para el resto de alumnado, para que puedan contactar con ese alumno y tengan una base mínima para asignar. Pero lo primero que más me preocupa es que, bueno, de que la comunicación sea buena, entonces dar una estrategia de comunicación tanto al alumnado sordo como al alumnado oyente y al profesorado. Entonces utilizo materiales adecuados para el alumno sordo, que sea visual, que tengan signos. Estamos Ese es un trabajo maravilloso y me encanta. Normal, normal que te encante, me parece una cosa preciosa. Me gustaría que nos contaras, para que la gente que no conoce la lengua de signos, que no conoce esta lengua, ni tampoco cómo realmente el sistema de comunicación de la comunidad sorda, pero es algo bastante más complejo cuando la gente escucha hablar de intérprete en lengua de signos. Esto es otra cosa diferente, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre tener en el aula, tener una clase bilingüe en lengua española de signos o tener un intérprete en clase para que los alumnos pudieran entender qué es lo que se está hablando? ¿Qué diferencia habría? Sí, está muy claro, hay una diferencia. En secundaria es donde está más la figura del intérprete, cuando el niño ya ha madurado, es más independiente, puede trabajar por sí mismo, puede preguntar, entonces por lo tanto es el intérprete de lengua de signos. Para los niños de primaria no se utiliza la figura de intérprete, es un profesor, yo soy un maestro y un profesor especialista en lengua de signos. Yo también enseño dentro de todo lo que es la lengua de la comunidad sorda. Y el intérprete es neutral, su papel tiene un código ético y se limita a interpretar todo lo que hay en clase. Y yo, en este caso, sería como a partir de secundaria sería un puente de comunicación entre el alumnado y el resto del aula. Y yo tengo una comunicación
con ese alumno, pero también le enseño a escribir, le enseño signos, le amplío la información, le explico, es otro papel. Em, a veces lo he comprobado cuando hablamos de bilingüismo en lenguas extranjeras como el inglés o el francés, el bilingüismo no es total. Entiendo que en el caso de la lengua de signos española es total, es decir, abarca todas las asignaturas del día o también ocurre lo mismo que con el francés y el inglés, que hay asignaturas específicas que están en ese programa de bilingüismo. Sí, sí. Bueno, voy a explicar un poco, poniendo ejemplo. Mi trabajo en el centro de referencia para alumnado sordo tiene el proyecto bilingüe de francés. Entonces, se enseña como de dos formas. De una, en este caso, más sobre temas sociales, el francés se utiliza para eso. Después hay otra asignatura específica del idioma, que es francés. Yo en mi trabajo, yo abarco todo, en todas las áreas. La lengua, matemáticas, naturaleza, sociales, francés y algunas veces también inglés. Todo eso lo abarco yo con la lengua de signos. Y algunas veces en francés pues tengo que buscar un signo, pero no la lengua de signos española, sino la lengua de signos francesa, porque se está hablando en francés. Entonces yo también me estoy dando cuenta que hay una diferencia y él se da cuenta también que la diferencia que hay en la lengua de signos española y la lengua de signos francesa, igual que el idioma el español y el francés. Sí, claro, porque hay mucha gente que piensa que la lengua de signos es universal, que puede hablarlo cualquier persona del mundo, pero claro, cada región tiene su propia lengua de signos autóctona, como los hablantes. Cada país tiene su lengua como un idioma, igual ocurre en el resto del mundo. Correcto. En Japón, pues bueno, pues yo no entendería si ellos se pusieran a asignar las personas sordas. Es diferente. Lo único que pasa es que tenemos un sistema de comunicación, un sistema internacional, igual como el antiguo Esperanto que se quiso hacer, pues una cosa similar para que nos podamos entender cuando estamos en el extranjero en conferencia y demás, pero no es un idioma. No sé si a ti te da la sensación, Francisco, de que la lengua de signos está un poco como de moda, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, los youtubers. Parece que nos encontramos cada vez más gente que apuesta a usar la lengua de signos española. Lo que pasa es que a mí me preocupa, y de hecho en el programa lo tratamos también, que quizás se hace un poco la ligera, ¿no? Que quizá no hay un conocimiento profundo y que quizá no se está haciendo una buena difusión de lo que es la lengua de signos española. Sí, sí. Es correcto lo que estás diciendo. La lengua de signos, yo sé bueno, que a lo mejor el resto de la sociedad no se da cuenta, que bueno, que lo ve bonito y lanzan un vídeo asignado, pero no es la cultura sorda, no utilizan los parámetros que tienes que utilizar, se ponen a hacer canciones y muchas veces yo no entiendo ni lo que están diciendo, porque no utilizan la lengua de signos de forma correcta. Normalmente en YouTube, en Instagram, en Facebook, hay gente también que se pone a enseñar la lengua de signos. Entonces es mejor que se contacte con una persona sorda, que es su lengua natural y que puede colaborar y ayudar. Hay que abrir y un poco respetar también a lo que es la lengua, no ponerse de pronto sin parámetros ninguno como colocan la mano. Muchas veces, a veces por vergüenza, otras veces se ve de forma graciosa, pero hay que respetar porque es una lengua minoritaria y hay que usarla bien, de forma correcta, no cogerla y hacer mal uso de ella. Que si quieres ser protagonista, pues sí, pero que colabores y que intentes hacerlo pues bien. Claro, Para dar una pincelada, un ejemplo, un chiste.
un alemán. Normalmente lo que suele decir el español, cuando lo interpreta el español, de lo que dice el alemán, es completamente diferente todo lo que está diciendo. El alemán le resulta gracioso y a lo mejor al español no le resulta gracioso. A mí los chistes en español, cuando se interpretan a lo mejor en otro país, pues a lo mejor no lo entiende, no coge la esencia. Tienes que buscar un poco esa interpretación, pero usando la cultura de ellos. Entonces buscar, bueno, ¿qué es lo que es gracioso en español? Pero en ese país, ¿qué es gracioso? Entonces se puede hacer de esa manera. Pues igual ocurre con la lengua de signos. En este caso, para que la sociedad es muy grande, y los Málaga y las personas malagueñas, cuando ven a alguien signar, siempre llama la atención, se mira y piensan que es una comunidad comunitaria, que está aparte. No, no, es que tiene una lengua, entonces hay que respetar esa comunidad. Si a ti te gusta contactar con esas personas, lo importante es que no grites, nada más que tienes que darme una palmada en el hombro, que yo podré girarme y hacer un contacto visual y nos podremos comunicar a través de a lo mejor una lectura labial o una vocalización más clara, que se puede hacer algo mismo, lo que sea, y se pueden comunicar con una persona sorda. Y otra parte, la lengua de signos, como en sí, hay que respetar como lengua, como se respeta el castellano, como se respeta el inglés, como se respeta la lengua de otros países. No cogerla y utilizarla con un fin de beneficios económicos o de protagonismo, sino que mejor que se contacte con personas expertas en lengua de signos o las asociaciones, que es el camino para entenderlo mejor. Porque la lengua de signos no es una moda, la lengua de signos es una lengua que lo utiliza un grupo minoritario que son las personas sordas. Hay que tenerle cariño y respetarla. Pues muchísimas gracias. Nada más. Creo que es lo poquito que yo puedo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por haberme invitado a este programa. Para nosotros es muy importante la comunidad sorda, creo que es una gran desconocida de la sociedad y que tenemos que aprender muchísimo de vosotros simplemente por eso, porque desconocemos muchos detalles y Supercapaces siempre va a estar abierto para vosotros. Evidentemente aprendemos muchísimo de nuestros intérpretes, Regina, también Juanlu, Miguel, que están con nosotros y que nos abren una puerta increíble y maravillosa que siempre vamos a querer observar y mirar. Feliz Día de la Lengua de Signos Española. Muchas gracias. Y gracias a todos. La lengua de signos tiene muchísimo valor. Por eso es importante que se incluya en el sistema educativo y lo podamos aprender todos. Incluir la lengua de signos en la educación sería como tener la llave completo a todos los ámbitos curriculares. Yo creo que la lengua de signos es un idioma fundamental para todos los niños. Recuerdo la primera vez que contacté con personas sordas y con personas sordociegas, y hablando con ellos me sentí súper emocionada. Me di cuenta de que era capaz de comunicarme con ellos. Fue maravilloso. Hay que respetar y apoyar la lengua de signos. La lengua de signos nunca desaparecerá. Tiene muchísimo valor. Tiene un valor muy positivo la lengua de signos.
Yo quiero aprender lengua de signos. La lengua de signos me ha dado momentos maravillosos. Me ha dado amigos, me ha dado conocer gente estupenda, personas inteligentes, con una cultura diferente. Es fascinante la posibilidad de aprender muchísimas cosas de una forma tan rápida. La lengua de signos también me ha dado libertad para relacionarme. La lengua de signos históricamente ha sido nuestra forma de comunicación, por eso tiene muchísimo valor. Yo, que soy una persona sorda, me encanta utilizarla. Nuestra forma de pensar lo expresamos mediante las manos. Es nuestra identidad la lengua de signos, ya que no lo podemos hacer oralmente. Es muy importante para mí la lengua de signos. Es maravillosa. La lengua de signos para mí es la más rica del mundo, sin lugar a dudas. Gracias a ella puedo comunicarme perfectamente con mi hija, por eso tiene un gran valor y que nunca desaparezca. Me encanta la lengua de signos para poder comunicarme con mi papá y mi mamá. Me encanta mucho. Hola, ahora mi nombre to no. Mi nombre es Mamá, ¿me entendió? ¡Qué bien! ¿Viste, mamá?
cuando se abra y se van haciendo al mismo tiempo los signos que corresponden a esas palabras, siguiendo el orden de la frase hablada, se dice que no es lengua de signos española, sino bimodal. Cada vez que te veo bien, sé que no durará, porque siempre haces algo por empeorar, empeorar, con tus peros y tus dudas, y tú no voy a hablar, y tus idas y venidas, y tú no puedo más. Cada vez que te veo bien, sé que no durará, porque siempre haces algo por empeorar, empeorar, con tus peros y tus dudas, y tú no voy a hablar, y tus idas y
La lengua de signos está reconocida, es muy importante y tiene muchísimo valor. La lengua de signos es única en el mundo, es maravillosa en todo el mundo, no hay nada parecido. La lengua de signos da a la comunidad sorda vida, es vitalidad, es participación, creatividad, defiende nuestros derechos, nos da calidad de vida. Sin la lengua de signos, la comunidad sorda desaparecería, quedaría en silencio. La lengua de signos tiene muchísimo valor, es maravillosa. La lengua de signos es maravillosa, nos da facilidades para poder comunicarnos. Entre otras cosas, la lengua de signos es maravillosa, que nunca desaparezca. La lengua de signos da comunicación, da vida. La lengua de signos es bonita. Las manos para mí tienen mucho valor. Y todos tenemos. La lengua de signos es un idioma. Para las personas sordas es nuestra identidad. Podemos compartir cosas, comunicarnos, es maravilloso. Y es increíble poder comunicarse. Hola a todos. La lengua de signos no debe desaparecer nunca y que sea reconocida. La lengua de signos puede usarla tanto personas sordas como oyentes. La lengua de signos nos da una cultura diferente, da identidad, da autoestima, etc. La lengua de signos para la comunidad sorda es muy importante.